Y bueno, mi gente hermosa, vamos a empezar con todas las noticias, las actualizaciones de sus series turcas favoritas y sus actores turcos favoritos. Como siempre, sin rodeo, sin preámbulo, comencemos. Prepárate porque esta noticia viene con lágrimas, pero de las bonitas. La querida actriz turca Ece Konenli vuelve a hacer noticia, pero esta vez con una historia que te va a tocar el corazón. Y sí, agarra pañuelo por si acaso. Hace un tiempo, Ece vivió uno de los momentos más duros que puede enfrentar una mujer en el 2025, cuando tenía apenas 5 meses de embarazo, 22 semanas, sufrió una complicación muy rara y repentina que terminó con una pérdida devastadora. Su bebé nació de forma prematura y lamentablemente solo pudo vivir 9 horas. En ese momento la actriz compartió unas palabras que rompió a todo el mundo. La vida a veces nos pone a prueba desde nuestro lugar más vulnerable. Después de eso desapareció de redes, silencio total y claro, todos entendíamos estaba sanando a su ritmo, lejos del ruido. Pero plot twist, cariño, porque detrás de ese silencio había algo que nadie esperaba. Ella estaba viviendo un nuevo capítulo en secreto. Sí, mi gente, la actriz estaba nuevamente embarazada. Sí, mi gente, la actriz estaba nuevamente embarazada y decidió llevar todo ese proceso de forma súper privada, protegiendo su paz y su felicidad. Y ahora sí, llegó el momento que todos estaban esperando. Ece Konenli anunció que ya es mamá. Compartió una foto saliendo del hospital junto a su esposo, el empresario Lior Agitut, y su pequeña hija en brazos. Pero espérate, porque lo más hermoso fue el mensaje que acompañó la foto. Esperamos este momento con todo el corazón, bajo la luz del día, bajo la lluvia, en la alegría, en el dolor, y finalmente nuestra hija está en casa. O sea, ¿soy yo o este mensaje nos llegó directo al alma? Y es que después de tanto dolor, esta noticia ha sido como un rayito de luz, no solo para ella, sino también para sus fans que han llenado sus redes de amor y apoyo y muchísimas felicitaciones. Y es que historias como esta nos recuerdan algo muy real. Después de la tormenta, sí puede volver a salir el sol. Ay no, mi gente, aquí hubo confusión nivel novela turca. La bellísima Serenay Sarıkaya volvió a encender las redes, pero esta vez no por un drama ni por su relación, sino por un vestido. Resulta que la actriz compartió unas fotos de una sesión para la revista Vogue. Todo muy elegante, muy diva, soy icónica, sin esfuerzo, pero hubo un pequeño detalle que hizo explotar internet. Que el vestido era blanco. Sí, así como lo oyes, un vestido blanco tan espectacular que sus seguidores no tardaron ni 2 segundos en decir, se casó. Pensé que era un vestido de novia. Hubo boda y no nos invitaron. O sea, la gente estaba lista para tirar el arroz, mi amor. Y claro, llega justo en un momento donde su vida amorosa está en el ojo del huracán, porque recordemos que Serenay lleva tiempo en una relación con el cantante Merdemir y desde principios del 2024 esta pareja no ha dejado de dar de qué hablar. De hecho, hace poquito surgieron rumores fuertes que si propuesta de matrimonio, que si planes de boda, que si hasta querían tener hijos, pero espérate, porque la misma Serenay salió a frenar todo eso en seco. Con su estilo directo dijo algo tipo, no sé de dónde sacan eso, si fuera verdad, yo sería la primera en saberlo, ¿no? O sea, bajó esos rumores del cielo a la tierra rapidito, pero ahora con este vestido, mi gente, las dudas volvieron solitas. Incluso la cantante Denise Kid reaccionó a la publicación mientras los fans no paraban de dejarle comentarios como qué mujer tan hermosa, esa aura, diosa total. Y es que hay que decirlo, Serenay Sarıkaya puede ponerse lo que sea, pero cuando se pone de blanco automáticamente activa el modo novia icónica. Ay no, aquí casi tenemos ruptura de novela turca por un dedo mal puesto. El actor Burak Yılmaz, conocido por su papel en la serie Taşacak Bu Deniz, se volvió tendencia, pero no por su actuación, sino por un drama digital que hizo explotar las redes. Todo comenzó cuando los fans notaron algo sospechoso. Dejó de seguir a su novia, la cantante Tuana Yilmaz, en Instagram. Y tú sabes cómo es esto. En menos de lo que canta un gallo, terminaron. Se acabó la relación. Cancelan la boda. Mi gente, ya estaban llorando esa relación. Y es que no estamos hablando de cualquier pareja. Estos dos venían en modo romance nivel boda. Desde el 2024, cuando Burak le hizo una propuesta súper romántica, todo iba viento en popa. Incluso hace poco él mismo había soltado algo tipo,
Ojalá, estamos trabajando en eso. En verano los invitamos. Y Tuana también estaba en la misma vibra. Estamos planeando algo formal, estamos muy felices. O sea, esto iba directo al altar, cariño, pero todo se balanceó por un follow misterioso. Ahora viene el plot twist más random de la vida porque Borat no se quedó callado y salió a aclarar todo. La razón del drama, un error literalmente. Sí, mi amor, el mismo actor explicó que fue algo accidental. Se me fue el dedo, estaba en el set y no me di cuenta. Cuando me preguntaron lo noté. O sea, un dedazo traicionero casi provoca una ruptura nacional. ¿Será? Y no solo eso, también agradeció a los fans que confiaron en él, gracias a los que me conocen y dijeron que seguro era un error. Así que tranquilos, no hay ruptura, no hay drama real y la boda sigue en pie aparentemente. Moraleja del día, no subestimes el poder de un follow, porque en el 2026 eso es ya casi una declaración oficial. Ay, mi gente, este tema sí viene picante y con debate incluido. El actor Shaglar El Tugrul está en el ojo del huracán y no precisamente por su actuación, sino por una polémica que ya tiene rato dando de qué hablar. Todo comenzó con su nueva serie titulada Sher King, donde comparte protagonismo con la actriz Deria Pinar Ak. Pero aquí viene el detalle y es que entre ellos hay una diferencia de 16 años. Y claro, las redes no perdonaron porque este tema ya se ha vuelto recurrente en las series turcas, actores hombres con protagonistas femeninas mucho más jóvenes. Siempre es lo mismo, no hay actrices de su edad. Esto ya cansa. Las críticas no tardaron en explotar y el nombre de Shaglar terminó metido en tremendo debate. Pero él no se quedó callado, el actor decidió responder directamente y soltó una frase que encendió aún más la conversación. Hablamos de diferencia de edad, pero si ambos son adultos, hay realmente un problema. Y boom, catapum, boom, boom. Esa declaración dividió totalmente a la gente. Algunos dicen, tiene razón, son adultos y es actuación. Otros no están tan convencidos, sigue siendo incómodo de ver, ya es un patrón en la industria. Les voy a dar mi opinión breve. Yo creo que sí está mal, porque hay actrices mayores que ni siquiera son mayores, ancianitas, sino más maduras que todavía pueden protagonizar series y la desechan con toda la experiencia que tienen, pero continuamos. O sea, esto no es solo sobre una serie, mi amor. Esto ya es un debate más grande sobre la televisión turca y sus decisiones de casting. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que mientras sean mayores de edad todo está bien? ¿O ya esto es algo de la industria que deberían empezar a cambiar? Porque aquí hay tema del bueno. Ay, mi gente, Hande otra vez en tendencia, pero ahora por una foto del pasado. La súper famosa Hande Erçel volvió a dar de qué hablar y esta vez no por una serie ni por su vida amorosa, sino por una imagen que salió del baúl de los recuerdos. Sí, mi amor, una foto del 2019 reapareció en redes sociales gracias a un fan y en cuestión de horas se volvió viral. Pero espérate porque el verdadero chisme no es la foto en sí, es lo que vino después. Las comparaciones. La gente empezó a comparar cómo lucía Hande en ese entonces versus cómo se ve ahora. Y bueno, ya tú sabes cómo es internet. Ha cambiado muchísimo, no parece la misma. Wow. ¡Qué transformación! Y así, comentarios tras comentarios, la conversación explotó. Ahora, seamos claros, Hande no es cualquier actriz. Desde que se dio a conocer en Güneş İkizleri y luego arrasó con novelas como Aşk Laftan Lanmaz, Sen Şalkapimi, su fama ha ido subiendo nivel cohete. Y no solo por su actuación, también por su belleza, su presencia en redes y sus proyectos internacionales. De hecho, hoy por hoy es una de las figuras más fuertes del entretenimiento turco. Cada foto, cada aparición, cada movimiento se convierte en tema de conversación. Pero claro, con esa fama también viene el análisis extremo, porque esta vez lo que era simplemente una foto antigua terminó convirtiéndose en un debate sobre su cambio físico a lo largo de los años. Ni modo que se vaya a quedar igual. Pero cuéntenme, ¿es evolución natural, estilo, maquillaje, madurez? ¿O la gente simplemente exagera todo en redes? ¿Qué opinan ustedes? Porque siendo honestos, el internet nunca pierde la oportunidad de comparar antes y después. Y atención porque esta serie viene con refuerzo y no cualquiera. La serie Geralti está demostrando que llegó para quedarse y fuerte. A pesar de haberse estrenado a mitad de temporada, ha logrado algo que no es nada fácil, posicionarse como las más vistas de los miércoles. O sea, llegó tarde,
pero llegó mandando, mi amor. Protagonizada, como saben, por Denise Ganagtash, Uraska Hilaroglu, Devrim Özkan, la serie no solo está rompiendo en rating, también está dando de qué hablar en redes con cada episodio. Pero ahora viene lo bueno, porque la producción decidió subir aún más la apuesta. Y es que nuevo personaje en camino y promete caos. Según reporte del mundo del espectáculo, el actor Orhan Beseçir se une oficialmente al elenco y no será un personaje cualquiera. Entrará a partir del episodio 8 interpretando nada más y nada menos que el hijo de Ismail, personaje que ya conocemos en la historia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque si algo nos han enseñado estas series, cuando aparece un hijo inesperado, el drama multiplica por 1000. Más conflictos, más secretos, más tensión y claramente más rating. Y bueno, otra más que no pudo sobrevivir y sí, hubo polémica incluida. La serie Bajo la misma lluvia, como saben, se despide oficialmente de la pantalla mucho antes de lo esperado. Solo llegó hasta el episodio 7 y boom, final anticipado. Pero claro, cuando una serie termina tan rápido, la pregunta es inevitable. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Y aquí es donde empieza el chisme. Porque durante semanas se estuvo comentando que todo podría estar relacionado con una escena bastante polémica. Sí, esa famosa escena con la carne de cerdo que dio muchísimo de qué hablar en redes. Muchos pensaban que eso había sido el detonante del final, pero ahora tenemos respuesta oficial. La actriz Eda Sholensi, quien forma parte del elenco, decidió aclararlo todo. Los ratings no fueron suficientes, por eso se tomó la decisión de terminarla. Y listo, directo, sin rodeos. No fue la polémica, fueron los números, como casi siempre. Porque al final del día, mi gente, la televisión manda una sola cosa, el rating. Si no conectas con el público, no importa el elenco, la historia o el drama, te bajan el telón. Pero cuéntame, ¿tú crees que fue solo por un rating o la polémica también ayudó a hundirla? Ay, mi gente, esto está que arde en la guerra de rating. La serie ABI empezó como un verdadero fenómeno, pero ahora está dando señales de alerta. Y es que cuando se estrenó, arrancó con 10 puntos de rating, o sea, debutando con todo, posicionándose entre las más vistas y compitiendo fuerte en una de las noches más difíciles de la semana, los martes, que básicamente son una jungla televisiva. Pero lo que sube rápido a veces también baja y eso fue exactamente lo que pasó. Con el paso de las semanas, la serie empezó a perder fuerza, bajando hasta los 6 puntos y ahora marcando alrededor de 7.05 en el último reporte, ese 7 de marzo. Aunque sigue liderando la noche, la caída es evidente y claro, aquí vienen las teorías. Algunos expertos dicen que esto se debe a algo muy común en las series, cansancio de la historia. Ya sabes, cuando la trama empieza a sentirse repetitiva o pierde impacto. Pero otros dentro de la industria tienen otra explicación, que el bajón podría estar relacionado con factores externos como cambios en la audiencia o temporadas vacacionales. O sea, no todo es culpa de la serie, pero tampoco se salva del todo. La gran pregunta ahora es, ¿esto es solo una caída momentánea o el inicio de un bajón más fuerte? Porque en el mundo de las series turcas el rating manda y no perdona. Ya ustedes saben. Pero nada, mi gente linda, díganme sus opiniones. Yo hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mi otro canal. Seguro los videos les están apareciendo por aquí. Los quiero muchísimo. Me despido. Bye bye. Hasta la próxima.